días para todos, bienvenidos al Noticiero Cristiano. Soy Patricia Ginzo en esta edición de Domingo de Resurrección. Nosotros ya empezamos nuestro servicio informativo con estos titulares. El verdadero poder del cristianismo se centra en la muerte y resurrección de Jesús, The Resurrection Project, una película que transformará la vida de miles de personas. El tercer encuentro mundial de policías cristianos se realizó en Quito, Ecuador. Cristopol Paraguay estuvo presente. Félix Ortiz Pastor, misionero y escritor español, nos habla acerca de la juventud y la importancia de estos en los cambios trascendentales de una nación. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano, con la noticia viva. Y ahora conozcamos más acerca de la Iglesia Jesús Te Ama, que inició sus actividades en Paraguay y se extendió a todos los países vecinos. El Ministerio Apostólico y Profético Jesús Te Ama fue fundado el 18 de junio del año 1992 por el pastor Gilberto Muñoz en Asunción. A lo largo de estos 22 años, el ministerio se extendió a Argentina y Uruguay para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Hemos venido a Paraguay, fundamos el Ministerio en Paraguay, en la cual de acá ya salió para otros países. Estamos con iglesia en Uruguay, en Buenos Aires, en Resistencia, Argentina, que han salido fruto de este ministerio que hemos inaugurado acá en Paraguay, ¿no? Luego de estar años asentados sobre la avenida Eusebio Ayala en un local alquilado, en diciembre del 2010 el Ministerio Jesús Te Ama abrió sus puertas en la nueva sede ubicada en la avenida General Santos, casi Europa, donde concurren personas del interior del país que a través del programa de radio conocen al Ministerio Jesús Te Ama, que está abocado principalmente a la sanación y la liberación. Muchísimos jóvenes, si vos ves, hay montones de jóvenes que tienen testimonios terribles, que eran drogadictos, delincuentes. Uno de los pastores de nosotros, que es joven también, estuvo en la cárcel 2 años y algo, con una condena de 30 años, y Dios hizo un milagro, lo sacó y se convirtió a Dios, y también trabaja ahí. O sea, hay muchísimos, pero el objetivo más del Ministerio Jesús Te Ama es un ministerio de liberación, por eso que viene de diferentes partes, de diferentes iglesias. Nosotros vemos, vienen de muchas iglesias, se liberan, se convierten en bendición también. Con esto no quiero decir que en nuestra iglesia no hay liberación, pero es nuestro fuerte, nuestra misión, por decirlo así. Próximamente Jesús Te Ama contará con una emisora de radio AM propia para la difusión del mensaje de salvación, liberación y sanación. Y la salud a través de la alimentación es uno de los desafíos más importantes que tenemos, pero en general es importante tener una perspectiva global de la persona, y para eso qué mejor que conversar con una especialista que tiene como centro no solamente la salud, sino a la misma persona. Hablamos de Arací Catanas. Arací Catanas de pequeña siempre ayudaba a su madre en la cocina y fue ella quien le enseñó los primeros pasos. Pensaba seguir psicología, pero finalmente optó por la gastronomía. Este año termina su carrera y pretende abrir su propio negocio en un periodo de mediano plazo. En la actualidad se desempeña como asistente de cocina, pero en su trabajo anterior le tocó desarrollar actividades en otras áreas. Yo le entregué a Dios, ¿verdad? Yo le dije que yo quería estar en la cocina y aprender y desarrollarme, porque el día de mañana quiero tener mi negocio también. Pero por lo menos en esas experiencias me ayudaron a aprender muchas otras cosas. Si no, no hubiese aprendido a hacer un inventario, por ejemplo, que ahora sé hacer, o control de stock, o control de calidad, cosas así que es necesario para tener tu negocio, no solamente saber cocinar. Y realmente, o sea, el estar en comunión con Dios siempre ayuda, porque hay veces que te bajoneas cuando no te salen bien las cosas, o cuando metes la pata, o cuando, no sé, cuando no salen bien, ¿verdad? No todos los días uno hace bien las cosas. Arací desde pequeña siempre asistía a la iglesia, pero recién de adolescente decidió aceptar a Cristo. Cuando yo realmente decidí, porque famoso te vas porque tus padres te llevan, pero cuando yo tenía 13, casi 14 años en un campamento, yo ahí realmente decidí y dije, bueno, realmente ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué me voy a la iglesia? Si me voy a calentar un mango, si voy a hacer algo por Dios y por las personas que están alrededor mío. Y tomé una decisión de trabajar para Dios y de comprometerme realmente a no ser una más del montón, a no ser una cristiana más, sino que a realmente vivir
lo que dice la palabra de Dios, que es lo que Jesús nos enseñaba. Para Aracy Catanas, el esfuerzo y la confianza en Dios es fundamental para conseguir lo que uno quiere. Con todo esto, quiero animarles a cada uno de los que están viendo que capaz les guste la gastronomía, les guste la cocina, les guste ese ambiente, que se animen realmente. Acá tenemos unos institutos buenos, realmente hay mejores en otros países, pero no hay excusas. Si uno se propone, puede hacer algo bueno, algo mejor de lo que tiene. Entonces, les animo a que se metan, a que estudien, a que se esfuercen, como dice la Biblia, como era Daniel, que era 10 veces mejores de todos los que estaban a su alrededor. Propongámonos ser realmente mejores y brillar en ese lugar donde estamos, porque Dios es el que nos ayuda y con Cristo todo lo podemos, como dice la Biblia, así que a meterle full, a esforzarse y a ser los mejores en eso que nos gusta. Y a continuación conocemos a personas y a la historia de la iglesia cristiana en general en este pequeño fragmento. Los himnos son cánticos de alabanza y adoración a Dios. Incluso en Mateo 26:30 se menciona que Jesús y sus discípulos, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Durante la Reforma Protestante se dio lugar a diferentes enfoques y uno de ellos denominado radical, el cual consideraba que el contenido de los himnos, las letras, tenían que tener citas bíblicas y sin ningún acompañamiento musical, de lo contrario sería rechazado. En algunas iglesias de ese tiempo, en vez de himnos se coreaban solamente salmos, frecuentemente sin acompañamiento o con melodías muy básicas. Esta práctica de alabanza y adoración fue conocida como salmodia exclusiva, que hasta hoy en día en algunas iglesias presbiterianas del oeste de Escocia aún se cantan respetando su tradición. Y ahora nos vamos a un pequeño corte, pero a la vuelta tendremos más información y conoceremos a uno de los principales referentes de la juventud saludable. No se vayan. El sentir por una juventud saludable se despliega en diferentes partes del mundo a través de la historia. En este momento conoceremos a uno de los principales referentes. Hablamos de Félix Ortiz. Félix Ortiz es un pastor, misionero y escritor español. Desde hace 34 años trabaja de manera conjunta con su esposa Sara en la organización Ágape, conocida en muchos lugares de América Latina como Cruzada Estudiantil con la Juventud y la formación de líderes de manera internacional. Félix destaca cuán importantes son los jóvenes en los cambios positivos y trascendentales de una nación. Trabajar con los jóvenes es apasionante. Los jóvenes realmente son el futuro y poder trabajar con ellos significa poder invertir en el futuro, sea de un país o sea de un continente. Trabajar con ellos también plantea retos y plantea dificultades. Creo que hemos de hacer un gran esfuerzo y una dosis extra de escucharlos, de pasar tiempo con ellos, de ser flexibles e incluso yo diría que de aprender de ellos. Félix Ortiz asegura que a lo largo de la historia de la humanidad se reflejan diseños que Dios no pensó. Sin embargo, se dan muchas veces por la desobediencia de las personas y las situaciones que enfrentamos en este mundo que nos ha tocado vivir, en muchas de ellas se desalinearon de los planes divinos. Sin embargo, como cristianos, Él anima a todos a hacer algo al respecto con nuestros prójimos. Por eso creo que nosotros, los cristianos, y especialmente los jóvenes, deberíamos de hacer un esfuerzo por realmente luchar y esforzarnos para que este mundo, nuestro país, nuestra ciudad, nuestro continente, sea lo que Dios realmente tenía en mente y Dios pensaba. Lo cual quiere decir que hemos de hacer un esfuerzo para que la gente conozca a Cristo, pero también hemos de hacer un esfuerzo para luchar contra la corrupción, contra la injusticia, contra el abuso, contra tantas y tantas cosas que están en contra de la voluntad de Dios y que a Él le ofenden y a Él no le agradan. Creo que este sería un buen mensaje. Es autor de numerosos libros, entre los que se destacan Raíces, La Pastoral Juvenil en Profundidad, Conexión Posmo, entre otros. En la actualidad trabajan pastoreando una comunidad cristiana y tiene la pasión de llevar el mensaje de Jesús a una generación posmoderna. Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero salen a las calles en busca de otra desafiante historia de emprendimiento y fe. Amigos y amigas del Noticiero Cristiano, como siempre seguimos en el bloque de historias de emprendimiento y fe y estamos listos para conocer una nueva historia. Cristian, ¿a quién vamos a conocer hoy día? Hoy vamos a conocer a Pedro Galarza, un especialista en tapizados de cuero para equipamiento de vehículos. Acompáñenos.
esta oportunidad conocimos a Pedro Galarza, un emprendedor dedicado al arte de revestir asientos de vehículos en cuero. Pedro es miembro del liderazgo de la Iglesia Kadosh y hoy nos comparte cómo el Señor es parte de su vida. Y yo estaba muy mal porque mi primo había muerto y yo quería saber a dónde se había ido. Y él me dijo, Pedro, tienes que preocuparte por ti, me dice. Y ese día yo me preocupé por mí y sabía que era pecador y que tenía que aceptar a ese Salvador que es Jesucristo. Entonces, ese día acepté a Cristo, fue en el año 91. Y la verdad que Dios me trajo acá a Paraguay para que yo le conociera. En sus inicios, aprendió el arte de confección de camperas en cuero, de la mano de su tío, quien en 1991 lo convocó a regresar al Paraguay después de haber vivido en Argentina. Fue aquí donde continuó su aprendizaje hasta lograr independizarse. Yo aprendí con una señora que era una italiana muy exigente y ella me decía, mira Pedrito, si tú haces bien las cosas, vas a aprender todo lo que te venga al alcance de tus manos, me decía. Y entonces fue así, yo mirando y mirando así, un día me animé y empecé a hacer, porque realmente si vos le pones un granito de fe a cada cosa que vos pones y lo haces con amor y pensando en él, te va a salir las cosas bien. Como hombre de fe, tiene muy clara la importancia de darle toda la gloria a Dios en su trabajo y en su vida diaria, y ha logrado tener una comunión constante con el Señor, algo que se refleja en el éxito de su trabajo. Todo lo que uno hace es adoración a Dios. Nosotros le adoramos en lo que hacemos, ¿no es cierto? Porque toda sabiduría desciende de él. Hay muchas personas que vienen acá y me dicen, ¿tú trabajas solo? Me dice. No, yo trabajo con mi papá. Ah, qué bien. Y después cuando se va, ¿y su padre? Mi padre es Dios, le digo. Nosotros podemos llegar a alcanzar a las personas con un testimonio, diciéndole la verdad. Porque Él está acá, Él está conmigo. Porque realmente yo trabajo por 3 personas acá. Y yo digo que trabajo por 3, pero el Señor me dice, yo estoy acá. Y yo glorifico a Dios por medio de exaltarle a Él. Porque yo no hago de por sí nada solo. La mejor prédica de un cristiano es su testimonio, y Pedro tiene un estilo de trabajo basado en principios cristianos. Y yo pienso que cada uno de donde nosotros estamos deberíamos pensar así. En donde vos estás trabajando, cuida cada cosa que se te da en tus manos. Cuidado porque un día vas a ser un jefe, vas a ser el dueño de algo, ¿no es cierto? Si estás trabajando en una panadería, hacer el pan más rico, las facturas más ricas, ¿entendés? Si trabajas en una tienda, atendele bien a la gente. Se tiene que ver la diferencia que vos sos un cristiano. Para concluir, brinda un mensaje de aliento a los televidentes. En su palabra dice, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo con Él no nos dará todas las cosas? Es que ya están todas las cosas para vos. Y yo te animo a que creas que todo lo puedes en Cristo. Y de lo sobrenatural viene a lo natural cuando vos crees. Porque Dios te dio algo, que es fe. Y por medio de la fe, vos traes de lo sobrenatural a lo natural. Porque este mundo necesita protagonistas como tú. Y que hagan bien las cosas para que otros crean. Hoy hemos conocido a Pedro Galarza, un emprendedor que nos ha demostrado la confianza y fe en el Señor. De esta manera también nosotros tenemos que tener claro que nuestra paternidad está en el Señor. Sigamos ese mismo ejemplo para salir adelante. Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo para seguir conociendo historias de emprendedores que van a cambiar tu vida. Dios te bendiga. Las cámaras del Noticiero Cristiano preguntaron a la gente qué saben acerca de la salvación. A continuación, escuchen qué nos dijeron. Es el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Es cuando mandó a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Así como en la antigüedad las personas sacrificaban un cordero para limpiarse,
Ahí se demostró el amor de Dios a través de su Hijo, a través de su sangre, y fue el punto de partida al que los cristianos podemos enseñar a las demás personas que sí existe el perdón de Dios, de que Dios nos perdona a través de Jesucristo. Y ahora nos vamos a un corte, pero a la vuelta tendremos más información. 5 representantes paraguayos asistieron al Congreso Cristiano de Policías que se realizó en Ecuador. No se vayan. Y representantes paraguayos de Cristopol participaron del tercer congreso que se realizó de policías cristianos en Quito, Ecuador. Días pasados, Cristopol tuvo un Congreso Internacional de Ética y Valores Fundamentales del Policía, en el cual se reunieron alrededor de 150 agentes del orden social para hablar de los principios y valores de Dios, además de renovar su compromiso con Jesús y también con la sociedad. A través de nuestra fe, de nuestro compromiso, primeramente con Dios y después con la sociedad. Entonces, la única manera en que nosotros podemos, como hijos de Dios, proyectar ese compromiso genuino y verdadero es a través de una conducta proba con el uniforme puesto. No podemos disociar la función del policía con ser un cristiano. Son cosas que van de la mano, ¿verdad? Como asociación es el tercer congreso que realizan, pero en esta primera oportunidad nuestro país contó con la representación de 5 policías. En el encuentro estuvieron delegaciones del Ecuador, Perú, Venezuela, Chile, Bolivia, Argentina, entre otros. A lo largo del encuentro pudieron compartir sus experiencias personales y profesionales. Como policías cristianos, son conscientes de que la tarea de ser embajadores de Dios es difícil, ya que en muchas ocasiones las malas acciones de sus colegas crean un descrédito ante la sociedad. Sin embargo, están convencidos de que Dios los ayudará. La sociedad poco comprende a su policía, ¿verdad? Es mucho más fácil hablar en contra de la policía, mirar a la policía con desdén, antes de que animar o buscar quizás, ¿verdad?, algo bueno de la policía. Existen muchos procedimientos que se están realizando de manera correcta, son más los procedimientos que se realizan, el sacrificio del personal en proceder a la captura de delincuentes, que los que están incursionando en la delincuencia con el uniforme, pero lo que más se ve siempre es al policía corrupto. Y eso pasa no solamente en Paraguay, pasa en todos los países. Y justamente toda esta situación es lo que motivó a que los que abrazamos esta fe, nuestra fe, entonces mancomunemos el esfuerzo para poder hacer una mejor institución, para poder proyectar una mejor imagen. En el último día del Congreso fueron invitados 18.000 ciudadanos civiles y policías en formación, y el presidente de Cristopol en Ecuador, el general Juan Ruales, hizo un llamado para todas aquellas personas quienes de alguna u otra forma fueron dañados por los agentes del orden público. Los policías cristianos pidieron perdón por los hechos ocurridos. Los policías que estuvimos en ese lugar, tanto de Ecuador como de todos los países sudamericanos, fuimos hasta ellos y les pedimos perdón, como un signo, ¿verdad?, de humildad y también reconciliando un poco a la sociedad con su policía. Es también parte de lo que Cristopol quiere hacer aquí en Paraguay. Jorge Olmedo asegura que todavía existen muchas cosas por hacer como Policía Nacional. Sin embargo, la Iglesia de Dios en Paraguay debe ayudar con las oraciones de bendición y no tan solo dedicarse a señalar lo que está mal, ya que debemos todos juntos caminar en pos de un Paraguay mejor. Y ya iniciamos con un resumen completo del acontecer internacional en el mundo cristiano. Hablamos de China, donde en este país están prohibidas las ventas de las Biblias y los chinos recibieron con sumo gozo la distribución de algunas copias, aunque se informa que existen personas detenidas por este hecho. El sitio Christian Headlines publicó un enlace de Mike Law, un misionero que subió a YouTube un video casero, donde a un grupo de chinos cristianos se les hace la entrega de unas Biblias, las cuales son recibidas con desesperación, lágrimas, alegría y amor. Si bien es cierto, no se revela el lugar donde se hizo la entrega y tampoco dónde se creó el video. Debe ser por motivos de seguridad. Aunque por lo que se ve, parece que la entrega de estas Biblias se hizo a una célula familiar que posiblemente está pastoreando este misionero. Con los avances tecnológicos, miles de copias son llevadas en tarjeta de memoria china, pero no parecen reemplazar a la versión en papel.
Muchas misiones se dedican a la ardua tarea de penetrar en el país más poblado del mundo, con copias para distribuirlas entre las iglesias clandestinas, que están muy extendidas en el país. Sin embargo, ante la persecución del gobierno, los chinos cristianos han hecho copias de las Biblias escritas a mano, pero por lo general solo los líderes tienen sus copias. Y el cantautor Koalo Zamorano anunció que a partir de ahora servirá con su esposa y con sus músicos en una iglesia en una de las 9 mega iglesias de Houston. Tras 10 años de servicio en la congregación hispana de Lakewood, Koalo Zamorano dio a conocer que a partir del pasado 18 de marzo dejó de colaborar en el área de alabanza de Lakewood Church. En un comunicado a la congregación de Lakewood, Koalo apuntó: "Por los últimos 10 años hemos servido en esta preciosa congregación, donde Dios nos permitió comenzar y construir una comunidad que sirve al Señor con toda su pasión. Además, tuvimos la dicha de descubrir nuevas amistades, relaciones que han bendecido nuestras vidas y que trascienden más allá de un edificio. Mi familia y yo estamos muy agradecidos por Lakewood. Su generosidad, cuidado y confianza en nosotros es algo que llevamos en el corazón y sabemos que aunque ya no seremos parte oficial de este ministerio, los lazos siguen fuertes y unidos hacia este equipo de personas que han impactado nuestras vidas". Asimismo, Zamorano anunció que a partir de esa fecha, tanto él como su esposa servirán como pastores de música en el ministerio hispano de Champion Forest Baptist Church, una de las 9 megaiglesias de Houston, ubicada al noroeste de la ciudad y congregación a la que Koalo describió como una iglesia con mucho futuro y con un corazón para la familia muy especial. En su emotivo comunicado, Koalo agregó: "El futuro es emocionante y al mismo tiempo con grandes retos. Tanto mi esposa, mis hijas, como su servidor estamos expectantes de lo que Dios hará en esta nueva etapa y sabemos que caminamos en la voluntad de Dios". Y el argentino Dante Gebel anunció su regreso al Estadio Monumental. Este gran evento ya tiene fecha y hora. Finalmente, Dante Gebel anuncia la fecha y el lugar del próximo Superclásico de la Juventud. A través de su Facebook oficial, será el sábado 14 de diciembre y nada menos que en el Estadio River Plate de Buenos Aires. Esta es la tercera vez que llevará su mega evento al Monumental de Núñez, y esta vez en el marco del festejo de los 20 años del Superclásico. Gebel comenzó en 1993 en el pequeño Teatro Astral, para luego pasar al mítico Obras, el Luna Park, el Vélez en 1996 y en el 2003, en Boca, en el Tour 2000, en River en 1997 y en el 2005, y en el Obelisco en 1998. Las más recientes 2 noches en el Estadio Único en el 2011. Aunque Línea Abierta Groot no adelantó quiénes serán todos los invitados que acompañarán al pastor de los jóvenes al compartir la noticia acerca de la firma del contrato con el club River Plate, ya estarían confirmados varios artistas internacionales. El gobernador Daniel Scioli, quien tiene una entrañable amistad con Dante, también dirá presente en la multitudinaria noche. Como siempre, el despliegue técnico y artístico estará a la altura de los grandes espectáculos internacionales. Gebel habría pedido un gran escenario en el medio del estadio, armado solo de grandes pantallas. Y la cruzada atraerá jóvenes de todas partes del mundo. La entrada será gratuita, como la ha sido desde siempre, y todo el equipo ya está trabajando a pleno para el evento más grande de la juventud en América Latina. Mientras tanto, Dante sigue en California, desde donde monitorea cada paso de la organización y la logística del Superclásico. Por otra parte, brindará una conferencia para líderes llamado Jornadas de ADN en Buenos Aires el miércoles 1 de mayo, a la que por localidades agotadas tuvo que agregar una segunda conferencia por la mañana. Y la Biblia digital que revolucionará el mundo editorial llega a los bolsillos y a todas las personas. Hablamos de la Biblia Glo. La Biblia Glo es una aplicación digital que revolucionará al mundo editorial tradicional. Como dará un giro a la vida de los nativos digitales que buscan saciar su sed de Dios a través de soportes móviles de libre transportación. Glo innovará porque es más que una Biblia, es un atlas, es una guía histórica, es un comentario, todo en uno y totalmente interactiva, al alcance de la mano y literalmente a la mano. Contiene videos explicativos, fichas históricas, audios de altísima calidad. Glo hace que la Biblia sea relevante a la sociedad móvil actual.
En lugar de solamente leer la Biblia, ahora las nuevas generaciones podrán ver y sentir la experiencia de la lectura bíblica. Ahora, buscar respuestas e inspiración, sumergirse en el mundo de la Biblia, es más accesible dado que Glo cuenta con horas de video de alta definición, fotografías y obras de arte, notas de estudio y mapas. Todo aquello que representaría una amplia biblioteca en papel, películas y diversos museos, academias de historia bíblica, son parte de esta aplicación. En Glo es muy fácil compartir contenidos a través de las redes sociales. Con un solo clip puedes compartir fotos o videos que pueden ser publicados y reproducidos en las redes sociales. Además, Glo da acceso a las notas de YouVersion para añadir y amplificar notas públicas o privadas, ver las notas de la comunidad y sincronizar sus marcadores en Glo. Y a continuación les presentamos la segunda entrega de la encuesta que realizamos en las calles acerca de qué opina la gente sobre la salvación. La salvación es el regalo de la vida eterna, que como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de decidir tener o recibir o no ese regalo, ¿verdad? Y ese regalo lo recibimos por gracia. Pero la salvación es el regalo de tener una vida eterna. Y ahora nos vamos a un corte, pero después estaremos presentándoles el editorial a cargo del pastor Víctor Wall. No se vayan. Y a continuación les presentamos el editorial, el tema Semana Santa a cargo del pastor Víctor Wall. Hoy celebramos la resurrección de Jesús. Jesús murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día volvió a la vida. Resucitó de la muerte. Mi estimado amigo, si tú perteneces a alguna iglesia cristiana y no crees en la resurrección de Jesús, te invito a considerar una de las dos opciones. La mejor opción sería revisar tus creencias. Si no estás dispuesto a esto, solo te queda una segunda opción: salir de esta iglesia que predica tal locura como la resurrección de los muertos. No quiero ser un maleducado, tampoco ofender a nadie, pero sí enfatizar la radicalidad de la resurrección de Jesús, la radicalidad de la resurrección de los muertos, como lo expresa el apóstol Pablo. La fe cristiana no tiene ningún sentido si uno no cree en la resurrección. Literalmente Pablo lo dice así: si Cristo no resucitó, de nada sirve que creamos en Cristo. Si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, somos los más miserables de todos los hombres, dice Pablo. En otras palabras, nadie puede ser cristiano y no creer en la resurrección. Es totalmente incompatible. Jesús no quedó como un bebé en el pesebre, tampoco quedó en la cruz, tampoco lo pudo retener la tumba ni la muerte. Y si Jesús vive, todo cambia. La realidad es totalmente otra. Las personas más cercanas a Jesús no creían que iba a resucitar. Jesús se los había dicho, ellos lo escucharon, pero en su interior dijeron: suena muy bien, pero esto nunca va a pasar. Las cosas jamás van a cambiar. Ni aun cuando se encontraron con el resucitado mismo, ellos podían creerlo. Y no es de sorprenderse. ¿Quién aceptaría así nomás el cuento de que un muerto se haya levantado de la muerte, que haya vuelto a la vida? El hecho de que Jesús resucitó tiene muchas implicancias. Permítame comentar algunas de estas implicancias. La resurrección de Jesús implica la victoria de la vida sobre la muerte. La muerte no es meramente un proceso biológico, es una realidad espiritual. La muerte, dice la Biblia, es la consecuencia del pecado. El pago del pecado es muerte. Jesús, al levantarse de la tumba, vence a la muerte.
Jesús, el resucitado, es como una primicia de la resurrección. La resurrección de Jesús y la de sus seguidores son íntimamente relacionados. Si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. Dios es un Dios de la vida. Al levantar a Jesús de la tumba, Dios se dio a conocer como un Dios de la vida. El campeón de la destrucción y de la muerte se llama Satanás. Es el diablo quien tiene como misión destruir y matar. El campeón de la vida es Jesús. La resurrección de Jesús nos llena de mucha esperanza. A veces en el velorio de un familiar pareciera que nos desesperamos. Gracias a la resurrección de Jesús podemos tener y tenemos esperanza de una vida después de la muerte. Claro que nuestro pensamiento racional no lo puede comprender a cabalidad, pero es una realidad espiritual, tanto la muerte como la resurrección. Y esto, nuestra razón, para comprender esto, nuestra razón está muy limitada. Es más, la resurrección es el obrar sobrenatural de nuestro Dios Todopoderoso. Y es por ello que ni al enfrentar la muerte misma tenemos que desesperarnos. Somos hijos de esperanza. Esperanza, una vida eterna. Y la esperanza quita la desesperanza. La resurrección de Jesús implica poder. Es por el poder de Dios que Jesús se levantó de la muerte. Pablo habla del poder de la resurrección. Creer en la resurrección de Jesús implica vivenciar este poder de Dios. El poder de la resurrección es el mismo poder de Dios que nos transforma al entregar nuestra vida a Cristo. Por eso, el nuevo nacimiento de una persona es una resurrección espiritual. Así como Dios levantó a Jesús de la muerte, así nos salva del pecado. De la misma manera nos hace resucitar espiritualmente. Quien vive sin Dios está muerto espiritualmente. Al aceptar a Jesús como Salvador, esta persona muerta espiritualmente se levanta a una nueva vida. Una vida espiritual a la vida eterna. Si el poder de Dios era suficientemente grande para levantar a Jesús de la muerte, también lo será para resucitarnos a nosotros. Es más, este mismo poder nos transforma, nos cambia cuando recibimos el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios tenía suficiente poder para resucitar a Jesús de la muerte. ¿No le parece que entonces tendrá suficiente poder para cambiar tu carácter también? Si tú vives con la idea de que no puedes dejar tu vida destructiva, que no puedes cambiar tu manera de ser o de hablar, que no puedes superar tus vicios, que no puedes ser fiel a tu esposa, que no puedes dejar de beber, te invito a pensar en la resurrección de Jesús. ¿Te parece que Dios pudo levantar a Jesús de la muerte, pero no podrá cambiar tu vida? Dios puede porque tiene poder. El poder de la resurrección está a tu disposición. Dios desea levantarte de tu tumba espiritual, de la tumba de tus vicios, de la tumba de tu carácter, de la tumba de tu depresión, de la tumba de tu agresividad, de la tumba de tu arrogancia. Nunca olvides, Dios puede, Dios tiene poder. Y celebrar la Pascua, la resurrección de Jesús, significa creer en el poder de Dios, experimentar el poder de Dios. Mi deseo para vos es que experimentes este poder sobrenatural de Dios. Y ahora vamos con Víctor Núñez, quien tiene todos los detalles del ámbito deportivo. Buen día, Pati, feliz domingo para todos. Hoy conoceremos la historia de Jessica Long. Ella es una nadadora cristiana, ganadora de 12 oros paralímpicos. Ella atribuye su fuerza y sus logros a Dios. Jessica Long, ganadora de 12 medallas de oro paralímpicas, atribuye sus fuerzas y logros a Dios.
Creció, prosperó en el seno de una familia cristiana, lo que le dio todas las fuerzas necesarias para afrontar las barreras en las que se enfrentaba a cada minuto. Nacer sin las dos piernas puede suponer todo un tormento para la gran mayoría de los mortales. No fue así para Jessica, que con firmeza, voluntad y esfuerzo fue capaz de convertir ese gran hándicap en una gran virtud, pasando a ser una de las mejores deportistas paralímpicas de todos los tiempos, con nada menos que 17 medallas olímpicas, 12 de ellas de oro. ¿Y dónde encontró la fuerza para conseguirlo? En la fe. Creo que Dios tiene un plan para cada uno, y creo que Dios tenía un plan para mí: ser adoptada en Rusia, ir a los Estados Unidos y convertirme en una atleta paralímpica. Jessica llegó a la vida con la falta de prácticamente la totalidad de la estructura ósea de las piernas, además de la mayoría de los huesos de los pies. Su madre Natalia se asustó ante el futuro que la guardaba a ella y a su hija, así que decidió darla en adopción en un orfanato de Siberia. Betty y Steve Long, un matrimonio de Baltimore, Estados Unidos, tenían la decisión de adoptar un bebé. Nosotros ya teníamos 2 niños, así que nuestra opción era adoptar un bebé que tuviera menos oportunidades de ser adoptado por otras familias. A los 5 meses de llegar a Estados Unidos, Jessica Long fue intervenida quirúrgicamente para que le amputaran las 2 piernas. De inmediato le pusieron unas piernas ortopédicas y tardó poco en hacerse a ellas. Pero a pesar de todo lo logrado en la piscina, Jessica Long lo tiene claro. Como ella ha declarado en más de una ocasión, Dios es lo primero, la natación es lo segundo. Y es que nunca pierde la oportunidad de dar charlas motivacionales en las que cuenta su historia y sobre todo habla de la fuerza que le ha dado Dios para conseguirlo todo. Parte del plan que Dios tenía preparado para mí es inspirar a las personas, tengan ellas alguna discapacidad o no. Jessica cuenta que ha hablado con muchos niños que han perdido una pierna o un brazo. Ha visitado muchos hospitales para dar ánimos a aquellos que por accidente o por una enfermedad se ven desolados. Pero también ha inspirado a grandes deportistas, como la charla que ofreció a los jugadores del equipo de fútbol americano de Baltimore, los Ravens, a los que ofreció un pequeño speech horas antes de que el equipo consiguiera su clasificación por segunda vez en su historia para el Super Bowl, algo así como la final de la Copa de Europa en Estados Unidos. Un Super Bowl que, por cierto, terminaron adjudicándose a sus Ravens. Y es que Jessica Long es toda una estrella en los Estados Unidos. Obvio, ha sido declarada atleta paralímpica del año. No deja de salir en televisión, ya sea en programas o en anuncios. Con su historia y con sus palabras, se ha metido en el corazón de todos los estadounidenses. Y con ella, la inspiración que ella transmite sobre Dios. Porque como ella misma se define al tener que describirse, soy cristiana y atleta paralímpica 12 veces medallista de oro. Amo la vida. También conoceremos la historia de Adolfo Ríos, un arquero mexicano apodado el Arquero de Cristo por su gran actuación en la Copa América de 1997. José Adolfo Ríos García surgió de la cantera del Club Universidad Nacional, con quien debutaría en el Torneo México 86. Su debut fue un 3 de noviembre de 1985, saliendo en la segunda parte contra las Chivas de Guadalajara del Estadio Olímpico Universitario. De inmediato se convirtió en titular, permaneciendo en este club hasta la temporada 1990-1991, tras la cual es traspasado a los Tiburones Rojos de Veracruz para pasar después al Necaxa en 1997, en donde conquista el título de invierno de 1998. Pero su mejor época vendría con su incorporación al Club América, permaneciendo hasta su retiro en 2004, logrando excelentes actuaciones en las Copas Libertadores 2000, 2002 y 2004 y contribuyendo a terminar con la sequía de campeonatos del equipo después de 13 años, conquistando el título de verano del año 2002. Su paso por la selección mexicana cuenta que en la Copa América de 1997 fue el guardameta titular de la selección mexicana, donde logró una destacada actuación, la más importante en la tanda de penaltis contra la selección ecuatoriana, atajando los tiros de Luis Capurro, Rosero y Ulises de la Cruz, dando así a México el pase a semifinales. El Arquero de Cristo. Uno de los mejores porteros mexicanos de los últimos tiempos, San Adolfo, fue instrumental en el campeonato del 98. Imbatible, con una excepcional técnica, Ríos también se hizo famoso al ser el mejor portero de la Copa América del 97, siendo especialmente mencionable los 3 penales que detuvo ante Ecuador. Momento de hacer una pequeña pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano.
la película La Resurrección está basada en la Biblia y contará los últimos momentos de Jesucristo en la tierra. Hablará acerca de la pasión, la resurrección y también las personas que se encontraron junto a él antes de su ascensión al cielo. El verdadero poder del cristianismo se centra en la muerte, pero por sobre todo en la resurrección de Jesús. A pesar de que todos sabemos que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados, lo que realmente trajo poder es el hecho de que Jesús haya resucitado y no haya quedado entre los muertos. Es una historia sobre el amor y la esperanza. Así lo afirmaba el productor ejecutivo David Wood de la película The Resurrection. En el primer fin de semana de estreno mundial de la película, no solo se verá en las salas de cine, pero también se transmitirá en vivo a las iglesias, los hogares, las escuelas, los dispositivos portátiles, tales como teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, en todo el mundo. Será un lanzamiento que nunca se ha hecho antes, con tecnología de Internet a nivel mundial. El largometraje se rodará en Israel y será producido en el más alto nivel de calidad cinematográfica, con un guión de clase mundial, un equipo de producción de primer nivel, con los mejores actores, compositores de música y un gran equipo de marketing. Cada aspecto de esta película se basa en la dirección de Dios a través del discernimiento y fe de un equipo unificado de creyentes. Los versículos lema de este rodaje serán Romanos 6, 9 al 11 y Marcos 16, 1 al 8. Romanos dice lo siguiente: estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Marcos 16, 1 al 8. Pero cuando miraron, vieron que la piedra, que era muy grande, había sido removida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado en el lado derecho, y se asustaron. No te asustes, le dijo. Estás buscando a Jesús el Nazareno, que fue crucificado. Él ha resucitado. No está aquí. David Wood es el productor ejecutivo y propietario del Drift Warrior Productions. También es el cofundador del Consejo Mundial Apostólico. David ha estado en el negocio de los tecnología y recaudación de fondos durante 30 años, haciendo numerosas producciones en compañías como MTV, HBO, NBC, SBS, Fox TV y los estudios de Universal, por nombrar solo algunos medios de comunicación. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo ingresando al Facebook a través de la página Noticiero Cristiano. También pueden enviarnos correos a noticierocristiano@redguaraní.com.py y también pueden vernos a través de la señal satelital ingresando a www.redguaraní.com.py. Y nosotros ya pasamos ahora a la respuesta del pastor Ricardo Friesen, acerca de qué es la salvación según los argumentos bíblicos. La salvación es el rescate de Dios de la muerte eterna del ser humano. O sea, Dios tiene previsto para todos aquellos que no quieren la salvación un lugar horrible que es llamado el infierno. Y la salvación entra a jugar un rol tan importante como el de expresar lo que Dios hizo a través de Jesucristo para nosotros y convertirlo en la salvación nuestra. Eso es el amor de Dios, lo que expresa Juan 3:16, que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para nosotros, para que seamos salvos, de poder creer en Él. Pero también la responsabilidad de que si no creemos, ya somos condenados. Dios nos salva también de la ira de Dios a través de Jesucristo, porque dice que va a haber un juicio, va a haber justicia para con nosotros. Y para que seamos salvados de todo esto y del pecado, Dios ha puesto a Jesucristo en nuestro medio para reconciliarnos. También la salvación significa eso, reconciliación entre Dios y el ser humano. El primer paso es importantísimo porque es reconocer mi necesidad de salvación. Yo primero necesito estar de acuerdo con Dios, de acuerdo con lo que enseña su palabra y reconocer que yo soy un pecador, que estoy separado de la gloria de Dios, que necesito la salvación. Bueno, eso me va a llevar a un segundo paso, que es arrepentirme, a reconocer que yo necesito ser limpiado de pecado que tengo para que realmente yo pueda vivir y experimentar
la salvación. Somos salvos en Cristo Jesús y por gracia somos salvos. Nos enseña la palabra que no es por nuestro mérito, no es por obras, sino justamente por la gracia de Dios, para que nosotros no digamos fui yo, sino que realmente quede claro que es Dios el que nos salva. Y sucede a través de la fe en Jesucristo. Somos salvos porque podemos tener fe en Jesucristo. Y hay pasos claves que nos enseña Romanos 10 de cómo se llega a la salvación. Nos enseña de que debemos confesar a Jesucristo como Hijo de Dios y creer en nuestro corazón que Él lo resucitó, que Dios lo resucitó de los muertos. Confesarle que Él es nuestro Salvador, que Él lo necesitamos, que Él realmente nos va a salvar. Eso es clave, confesarlo con la boca, con una oración, que si es posible, delante de otra persona, para tener testigo. No se trata de una mera, una repetición de una oración. No es mágico el acto, porque Dios mira el corazón. Él sabe lo que sucede en mi corazón. Pero si Él ve que hay un arrepentimiento claro y fuerte, y yo tengo el valor, la valentía para confesar eso para salvación, será para salvación. Y se preguntarán qué hacer la semana que viene. A continuación les dejamos un resumen de las principales actividades cristianas. El Centro Familiar de Adoración invita a ser parte de esta gran puesta en escena. Es un teatro preparado especialmente para la Semana Santa, recordando el sacrificio de Jesús en la cruz y celebrando su resurrección. Este domingo 31 a las 10 horas y 19 horas en el auditorio de la iglesia. El viernes 5 de abril a partir de las 19 horas y el sábado 6 de abril hasta las 7 de la mañana se realizará la maratón de oración por las futuras autoridades de nuestra nación en el Polideportivo del Colegio Johannes Gutenberg. Para mayor información puede escribir al correo maratón@jesusresponde.com o llamar al 021-963-565. La oración es una causa nacional. Especialidades Juveniles Paraguay invita el sábado 6 de abril en la Iglesia Centro Familiar de Adoración a partir de las 17 horas en 2 bloques, el primero hasta las 19 horas y el segundo de 19 a 20:30 horas. Una dinámica de interacción con el Dr. Lucas Ley responderá a las preguntas más candentes de esta generación, una campaña para el desarrollo intelectual y espiritual de la fe. La entrada es libre y gratuita. La única solicitud es poder llevar ofrendas para los comedores Coeyú. Es a total beneficio de este ministerio. Un cerebro inteligente es espiritual. Bien, y de esta forma llegamos a la parte final de nuestro informativo cristiano. Por su atención y preferencia, muchas gracias. Nos reencontraremos en otra ocasión. Cerca de tu casa hay una iglesia cristiana. Ellos te están esperando con los brazos abiertos. Muchas bendiciones. Te aplaudimos, Jesús. Deja que fluya, deja que fluya. Cuando Jesús fue crucificado, el diablo y sus demonios pensaban que habían vencido. Hacían fiesta en el infierno diciendo: hemos logrado, hemos matado al Hijo de Dios. El diablo pensó que había vencido, había matado al corderito. Se burlaban de él. Fueron 2 días de silencio, 2 días de temor en la tierra. Pero al tercer día se escuchaban pasos fuertes. Toda la tierra temblaba, todo el infierno temblaba. Ya no era un corderito, era el león de la tribu de Judá. Tomó las llaves de la muerte y del infierno y resucitó, resucitó el león. Razón de existir, los cielos no pueden contener
al que ha de venir. Sol de justicia comienza a brillar con sus ojos.